hacerlo. Continuamos nosotros con la serie, ¿verdad?, llamada La Doctrina Apostólica, basada, ¿verdad?, en Hechos 2:42, donde nos dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Perseverar, hermano, esa palabra que tanto nos cuesta, esa palabra que requiere mucho esfuerzo, mucha inversión de tiempo, a veces quitar sentimientos o actitudes malas, enfoque, la persistencia, la perseverancia, ¿verdad? Es algo que necesitamos tener en nuestra vida casi para todo. ¿Quieres tener una buena salud? Tienes que ser perseverante para cuidarte. ¿Quieres tener un matrimonio sano? Tienes que ser perseverante, ¿verdad?, en hacer lo que el Señor te dice. ¿Quieres ser un buen padre o buena madre? Tienes que ser perseverante en lo que la palabra de Dios, ¿verdad?, te indica. ¿Quieres ser un buen trabajador? Tienes que ser perseverante. La perseverancia es algo que necesitamos para que nuestra vida funcione de una mejor manera. Perseverar en la doctrina, ¿verdad?, de los apóstoles. Y nunca vamos a terminar, amados, de aprender, pero lo importante y lo más importante es esto: el Señor no quiere que aprendamos absolutamente todo, porque nos es imposible conocer todo de Dios. Pero lo que el Señor quiere de nosotros, amados, es que lo que ya sabemos lo vivamos, lo apliquemos. De nada nos sirve estar aprendiendo mucho si lo que ya sabemos no lo aplicamos. Y en realidad es un reto, ¿verdad?, para mí, y yo sé que para cualquier otro maestro que el Señor haya puesto, el enseñar, estar enseñando cosas nuevas, porque pues uno dice, bueno, Señor, y pues lo que se supone que ya sabemos, no lo hacemos. Entonces, amados, el día de hoy quiero compartir uno de 3 sermones acerca de la doctrina del cielo. Una doctrina muy poco hablada. ¿Por qué? Porque en realidad casi nada más el libro Apocalipsis, capítulos 19, 20, casi es donde el Señor nos relata cómo es la ciudad celestial, cómo es el cielo. Pero vamos a abundar en lo que la palabra de Dios nos dice. Hay muchos libros, hay muchas películas, hay muchos testimonios. No nos podemos basar en ello. No. La única certeza que tenemos del cielo está aquí. Nada más, amados. Nada más. No estoy diciendo que las personas que cuentan testimonios del cielo son mentirosas, no sé, pero la única revelación que tenemos perfecta y segura es la escritura, la palabra. Entonces, vamos ahí al libro de Filipenses, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. Imagínense, pues, si para nosotros todavía ignoramos mucho doctrinas como esta, hermanos, de el cielo, el infierno, ¿verdad? Imagínense en aquel tiempo que apenas se estaba enseñando el evangelio, que apenas se estaban estableciendo las iglesias. Imagínense cuánta ignorancia más había que lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Es por eso que los apóstoles muchas veces, a veces repiten, pareciera que repiten, ¿verdad?, lo que escriben, pero es que es la realidad. Estaban apenas enseñando por primera vez a la gente la doctrina, la enseñanza que Dios les había, ¿verdad?, dejado. Entonces, Filipenses capítulo 3, versos 20. El apóstol Pablo empieza en el capítulo 3 a hablar de lo incalculable, lo inimaginable que es el recibir de Cristo las promesas, la esperanza, el tesoro que tendremos. Pablo empieza, ¿verdad?, a hablar de esa manera. Por ejemplo, en el capítulo 3 dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Aquí donde dice alégrense, ¿verdad?, en el Señor, pase lo que pase, Pablo quiere poner en nuestra mente y decir, es capítulo 3, verso 1 ahorita vamos al 20, ¿verdad?, 20, 21. Pero lo que quiero decirles es que Pablo empieza a poner en la mente de los cristianos en Filipos y a decirles: no importa lo que les pase en esta vida, alégrense, porque en el cielo lo que les espera es incomparable,
inclusive al peor sufrimiento que tengan aquí en la tierra. Por eso les dice, verso 1, mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Y continúa, ¿verdad? Pablo empieza a hablar de sus esfuerzos, que todo lo que él ha trabajado, todo lo que él había invertido en su vida pasada como judío, ¿verdad? Como fariseo, para hacerse un hombre, para hacerse ver perfecto, ¿verdad? Y luego va diciéndonos, por ejemplo, en el verso 7, antes creía que estas cosas eran más valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Verso 8, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ahorita vamos a ver por qué Pablo piensa así. Ahora, Pablo no era un pobretón, hermanos. O sea, uno puede decir, no, pues es que Pablo no tenía nada que perder. No. Pablo era, su mamá era judía y su papá era griego romano. Esto quiere decir que Pablo tenía la ciudadanía mexicana y americana. ¿Sí? Ahora, si Pablo estudió a los pies de Gamaliel, que en el tiempo de Pablo era el mejor maestro judío, ¿ustedes creen que era alguien que no tenía dinero, Pablo? Era una familia que muy seguramente tenía bastantito dinero para poder poner a su hijo a estudiar con el mejor maestro de Israel. Ahora, Pablo, hermanos, cuando habla de él, habla que él era perfecto en cuanto a la ley del hombre. Él seguía al pie de la letra todas las reglas que los fariseos habían puesto. Tenía un renombre, tenía doble ciudadanía, tenía prestigio, tenía dinero, tenía fama. O sea, Pablo, cuando aquí está diciendo, pues antes creía que estas cosas eran valiosas. Pablo estimaba eso y luchó mucho y se esforzó mucho para llegar ahí. Pero dice, pero ¿sabes qué? Ahora lo tomo por basura. Cuando Pablo utiliza esta palabra, hermanos, es para referirse y decir, ¿saben qué? La mejor vida que ustedes puedan planear y que les esté saliendo, porque a Pablo le estaba saliendo sus planes de vida. Pablo era quien él quería ser. Super Pablo, fariseo de fariseos. Aunque tu vida, amados, esté saliendo como tú la planeaste y estés contento, alegre, gozoso, dice Pablo, eso ponlo por basura, porque no se compara, amados, con lo que Cristo tiene preparado. De igual manera, si tu vida está haciendo lo peor que puede ser, una miseria, económicamente, físicamente, emocionalmente, puedes decir, ¿por qué, Señor? Pues mira, eso también tíralo a la basura, porque al final, si confías y crees en el Señor, vale mucho más lo que en el cielo vas a vivir que el sufrimiento que aquí pasaste. Y continuamos, ¿verdad? Por ejemplo, en el verso 12 dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero prosigo adelante. ¿Se acuerdan que hablamos de la perseverancia al principio? Perseverar, ¿verdad? En la doctrina de los apóstoles, Pablo dice, sigo perseverando. Aunque ya he desechado todo y lo tengo por basura, sigo desechándolo todos los días. No me pongo tropiezos en mí mismo. Y luego vamos, ¿verdad? Más adelante, hasta el verso, ahora sí, verso 20, bueno, vamos a leer desde el 17. Dice, amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos, hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción, su Dios son sus propios apetitos. Cuando aquí hablamos de apetitos, hermanos, quiere decir sus propios deseos, que no precisamente son pecado o malos. Hablamos un poco de esto el miércoles, porque hablamos del sometimiento. Cuando nuestros buenos deseos nos desvían de Cristo, entonces se convierten, ¿verdad?, en tropiezos.
Entonces dice, van camino a la destrucción, su Dios son sus propios apetitos. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Y aquí viene donde vamos a concentrarnos. Pero en cambio, nosotros somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. ¿Dónde vive el Señor Jesucristo? En el cielo. Yo pensaba que vivía ahí en Saltillo, ahí tenía su residencia el Señor, lugar celestial, ¿verdad? No, hermanos, vive en el cielo. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Entonces Pablo, ¿verdad? Quiere poner en la mente de la iglesia en Filipos, de decir, miren mis amados hermanos, ustedes no pertenecen ni a Roma, ni pertenecen a Israel, pertenecen al Señor. Y el Señor no vive aquí, mora en nosotros temporalmente, pero después nosotros vamos a vivir donde Él, ¿qué? Donde Él está. Y entonces Pablo quiere decirles, el Señor no está aquí en la tierra, está en los cielos. Y yo creo que algo que lamentablemente por la falta de enseñanza que hemos tenido, creemos que el cielo es espiritual, hermanos. Creemos que el cielo no es un lugar físico. Creemos como que el cielo está en otra dimensión, como que nada más existe en el espíritu y que no es un lugar físico, así como decir Estados Unidos. Pero si los ángeles y si el Señor son físicos y también son espíritu, tienen que tener un lugar donde su físico vive y existe, así como nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Pero aunque somos espíritu y alma, existimos y vivimos en un lugar ¿qué? Así el Señor. Juan dice, Dios es espíritu, pero también el Señor es cuerpo, tomó un cuerpo, ¿verdad? Entonces el cielo es un lugar, amados, físico, donde vive el Señor Jesucristo. El cielo es un lugar real y está descrito en la Biblia, y la palabra cielo, hermanos, es mencionado más de 500 veces en toda la Biblia. Imagínate, o sea, no es nada más una enseñanza del Nuevo Testamento o de Pablo, sino en realidad, ¿verdad? Muchos de los santos de Dios desde el Antiguo Testamento sabían que existía y que conocían que había un lugar donde el Señor, ¿verdad?, moraba, vive. Mire, tan solo en el Nuevo Testamento es nombrado 276 veces, de esas 500 en toda la Biblia. Y en el hebreo, hermanos, la palabra cielo utilizada se puede traducir como las alturas. O sea, cuando vemos la palabra cielo, muchas veces en el Antiguo Testamento se refiere en realidad a las alturas. ¿Dónde vive Dios? En las alturas. Por eso decimos, o lo escriben, al alto y al sublime, el que está más arriba, ¿verdad?, de todas las cosas. Ahora, la palabra griega para cielo utilizada también se refiere a algo elevado o que está arriba. Entonces, cuando escuchamos la palabra cielo, tanto en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, cuando lo leemos en español, el cielo siempre va a estar arriba, en las alturas. Y la Escritura habla de 3 cielos, amados. O sea, podemos comprender que hay por lo menos 3 cielos. Y vamos a 2 Corintios capítulo 12, un testimonio del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay de los testimonios suyos al de la Biblia? Pues que el Espíritu Santo sí incluyó los testimonios de algunos, ¿verdad? Y sí podemos basar entonces algunas doctrinas y algunas enseñanzas en los testimonios de los personajes bíblicos. 2 Corintios capítulo 12. Pablo empieza a hablar, ¿verdad?, acerca de su orgullo. Dice, mi orgullo no servirá de nada, sin embargo debo seguir adelante. Dice, a mi pesar, dice, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Pablo lo que quiere decir es, no quiero presumirles, pero sí les voy a contar lo que el Señor me reveló.
¿Sí? Entonces dice, verso 2, hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. ¿Por qué Pablo menciona tercer cielo? Para darnos a entender, ¿verdad?, que el Señor no está en este cielo que nosotros podemos observar. Está en un cielo físico que no es este, ¿verdad? Entonces dice, hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. O sea, él decía, no sé si el Señor me llevó con todo mi cuerpo o si el Señor sacó, ¿verdad?, nada más mi alma y me llevó en una revelación. Solo Dios lo sabe. Verso 3, es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que ningún humano se le permite contar. Por eso yo le digo, amados, que no basemos la fe en los testimonios de otras personas que dicen que fueron al cielo, porque aquí Pablo dice, a ningún ser humano se le permite contar algunas cosas. Entonces tenemos que tener cuidado. Verso 5, de esa experiencia vale la pena jactarse, o sea, hablar un poco, pero no voy a hacerlo, solo me jactaré de mis debilidades. Y luego ya Pablo, ¿verdad?, empieza a hablar acerca de este famoso, ¿verdad?, pasaje donde dice, yo le pedí al Señor, ¿verdad?, que me quite mi aguijón en la carne, pero el Señor me ha dicho, bástate de mi gracia. O sea, Pablo, hermanos, podemos decir que la experiencia más gloriosa que tuvo con el Señor Jesucristo fue haber sido llevado ¿a dónde? Al cielo. Y ver y escuchar lo que ahí sucede. Qué glorioso. ¿Cuánto no hubiera podido presumir Pablo de eso, amados? De decir, Pedro, Juan, ustedes no fueron a donde el Señor me, ¿qué? Así es que yo soy el favorito. Ningún otro apóstol conoce y ha visto al Señor en el cielo. No, hermanos, Pablo tuvo que sufrir en la carne, porque más adelante, ¿verdad?, verso 8, en 3 ocasiones distintas le he suplicado al Señor que me quite, ¿verdad?, ese aguijón. Y cada vez que le digo, me dice él, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me voy a enorgullecer de mis debilidades para que el poder de Cristo actúe a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil entonces soy fuerte. Pablo necesitaba, hermanos, un aguijón para mantenerlo humilde, ¿verdad? Y aquí entendemos entonces que el apóstol Pablo fue llevado para dar un testimonio real, verdadero, y donde nosotros podemos 100% poner nuestra esperanza que el cielo sí existe y que es un lugar físico y que vas a oír y que vas a ver cosas que aquí no has visto. Entonces, si existe un tercer cielo, también debe haber otros dos cielos, ¿verdad? El primero, en el Antiguo Testamento, hermanos, el primer cielo siempre es nombrado como el firmamento, ¿verdad? Cuando lees los salmos, ¿verdad?, el firmamento, ¿verdad?, anuncia la gloria de Dios. ¿Qué es el firmamento? Lo que podemos ver, hermanos, ¿verdad? Aquí donde se ven las estrellas, las nubes, ¿verdad?, donde se ve el sol, ese es el firmamento. Ese es lo que, ¿verdad?, podemos nombrar como firmamento o primer cielo. Isaías 55:9, para dar una referencia. Isaías 55:9 dice, pues así como los cielos son más altos que la tierra, o sea, así como el firmamento es más alto que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos. Es una manera de entender, ¿verdad? Así el firmamento, así el primer cielo. Ahora el segundo cielo, hermanos, podemos decir, el primer cielo, vuelvo a repetir, es aquí donde vemos las cosas, las nubes, lo más bajito, ¿verdad? El segundo cielo es donde podemos ver, amados, lo que el Señor puso como constelaciones, estrellas, ¿verdad? Aquello que se le llama espacio no es infinito, ¿verdad? Es un espacio donde el Señor puso sus estrellas, las cuales han estado desde el principio ahí y que anuncian la gloria de Dios. Y entonces el tercer cielo es donde mora Dios. Primer cielo, donde nosotros respiramos, donde vemos las nubes, donde vemos, ¿verdad?, volar los aviones, los pájaros. Segundo cielo, donde están las estrellas.
y tercer cielo, donde está el Señor. ¿Sí? Eso quiere decir que no es infinito el espacio, que hay un límite donde Dios mora, vive, y donde está arriba viendo desde las alturas hacia nosotros. Ahora, Pablo está diciendo que hay más allá, hermanos, de nuestro cielo, de nuestro firmamento. Pero muchas personas no quieren creer que más allá de nuestro cielo hay en realidad un Dios que está sentado. Sentado es una forma, ¿verdad?, ilustrativa de decir, o sea, el Señor no se mueve. Acuérdate que Dios es espíritu, Él no se cansa, no necesita estar sentado. Pero es una manera de decir que Él está estable ahí en su trono. Ahí gobierna el Señor su creación desde los cielos. El Señor está ahí, ¿verdad?, en el más alto cielo donde Dios vive. Dios, hermanos, no está en nuestro cielo, está en el cielo que Él ha preparado. Y por eso nosotros debemos de creer y debemos de seguir lo que el Hijo dice, porque dice el Hijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Hay que ir a Él. Hay que ir a Él, a donde Él está. Si Él estuviera aquí, me refiero que la tierra fuera su morada, su trono, entonces no habría que ir a ninguna parte, ya lo tuviéramos aquí. Mas sin embargo, Él está en su trono, morando a través, viviendo a través de cada uno de sus hijos. Pero por eso nosotros necesitamos ir allá. Ahora, el cristiano, hermanos, los hijos de Dios debemos tener interés en el cielo. Pues yo le pregunto, ¿por qué usted quiere ser salvo? ¿Qué me va a contestar? ¿Por qué quiere ser salvo? Para estar con el Señor, porque no quiero ir al infierno, que es el lugar contrario al cielo. Si nosotros estamos aquí es porque no queremos, amados, ir al otro lugar. No queremos ir al infierno, al lugar de llanto, dolor, sufrimiento eterno, castigo. Queremos ir al cielo. Entonces debemos tener interés en el cielo los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque pues prácticamente, hermanos, si somos hijos de Dios, al instante de morir, ¿a dónde vamos a ir? Al purgatorio. No existe tal lugar. Si somos hijos de Dios, vamos a ir al cielo, al paraíso, donde está el Señor. Debemos interesarnos dónde, ¿verdad?, nuestra alma va a vivir y dónde va a estar con el Señor. Y esto puede suceder, hermanos, en cualquier momento inesperado. Morir, ir al cielo. Puede ser que muramos ahorita y vamos al cielo, o puede ser que venga el Señor y vamos al cielo. De dos maneras podemos llegar al cielo. Claro, anteponiendo que somos hijos de Dios, que obedecemos sus mandamientos, amados, y que estamos luchando en contra, ¿verdad?, del pecado de nosotros, de este mundo. La muerte es parte de la vida, lamentablemente. Nosotros así lo decidimos, no fue el Señor. El Señor nos hizo para vivir eternamente. Nos dio un cuerpo que iba a durar por la eternidad, como su cuerpo, sin pecado. El momento que nosotros pecamos, morimos. Y el Señor, ¿verdad?, entonces ya había Él desde antes de la fundación del mundo hecho un plan de redención para rescatarnos, para volvernos otra vez y darnos otra vez ese cuerpo glorioso y que estemos por siempre y para siempre, ¿verdad?, en el paraíso con Él. Déjeme decirle que el índice de mortalidad del ser humano es del 100%. Todos los humanos que nacen, todos los humanos mueren. Ese es un número fácil de recordar, ¿verdad? 100% de mortandad tenemos el ser humano. Y si ponemos en nuestra mente, hermanos, vamos a ver algunas estadísticas. Se dice que aquí, en la tierra, mueren 3 personas cada segundo, 180 personas cada minuto, 11,000 personas cada hora, 250,000 personas mueren diariamente. 250,000 personas, 250,000 de personas, hermanos, mueren
todos los días. Aparte, ¿verdad?, de los que no sabemos. Ahora, cada día, hermanos, cada día, si estamos vivos, es una bendición. Si morimos en Cristo, es mayor bendición. Pero lo que le quiero decir es que dentro de esas cifras vamos a entrar algún día. ¿Cuándo? No sabemos. Y tenemos que estar entonces conscientes, ¿dónde voy a ir? Mi fe realmente está puesta, ¿verdad?, de la manera que Dios me ha dicho. Obro, vivo, actúo como el Señor me ha dicho, para poder llegar, ¿verdad?, a donde Él me ha dicho que voy a llegar. Y el cielo, hermanos, debe ser un anhelo de todo hijo de Dios. Juan capítulo 14, el Señor Jesucristo, hablando, ¿verdad?, precisamente de las cosas más allá, ¿verdad?, del camino al Padre. Este es un capítulo muy bonito donde el Señor Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Empieza el Señor a decir en el capítulo 14, verso 1: no dejen que su corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y también confíen en mí. En el hogar de mi Padre hay más que lugar suficiente, y si no fuera así, ¿acaso les hubiera dicho que voy a preparar lugar para ustedes? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes saben a dónde voy. Y entonces la pregunta es: ¿tú sabes a dónde fue el Señor? Sí, al cielo. ¿Y conoces cómo es el cielo? ¿Conoces lo que el Señor enseñó y nos ha revelado acerca, ¿verdad?, de este maravilloso lugar? Jesús dijo: yo me voy al cielo. Él anhelaba nuevamente, ¿qué? Ir al cielo. Debe ser un anhelo que nosotros, los hijos de Dios, debemos de tener. El apóstol Pablo dijo: ay, no sé, estoy entre dos decisiones. No sé si quedarme y seguir trabajando para que muchos otros puedan creer y llegar a la salvación, o irme ya con el Señor, dice Pablo. Es un anhelo, hermanos. Es un deseo, ¿verdad?, que debe existir en nosotros. Pero si no conocemos, si no sabemos, según la palabra, dónde vamos a ir, pues ¿cómo vamos a anhelar? ¿Te gustaría ir a un lugar donde no conoces absolutamente nada? Donde no sabes si va a estar pacífico, bonito, seguro, agradable, o si va a ser un lugar, ¿verdad?, terrible, donde hay calor, no hay electricidad, donde vas a sufrir. Yo creo que no nos gustaría ir y pagar nada más, ¿verdad?, invertir en un lugar donde nunca hemos visto y no sabemos nada de él. De la misma manera en el espíritu, hermanos, debemos entender qué es el cielo, por qué hay que anhelarlo, por qué hay que desearlo, por qué el Señor nos invita y nos promete llevarnos hacia ese lugar. Y Dios puso, hermanos, en el corazón del hombre la eternidad, el deseo de vivir para siempre. Una persona sana, hermanos, en su mente, ¿verdad?, y en su corazón, no desea morir. Vuelvo a repetir, una persona sana. Yo sé que hay muchas enfermedades de las emociones, depresiones, ansiedades, ¿verdad? Tanto sufrimiento que se desea la muerte, pero si tenemos una vida óptima, no queremos dejar de vivir. No queremos dejar, ¿verdad?, de existir. Quisiéramos continuar con un amor, ¿verdad?, de familia bueno, con una buena salud, con una buena economía. Quisiéramos, ¿verdad?, continuar. Dios puso la eternidad, ¿verdad?, en nuestro corazón. Y en la Biblia el cielo es mencionado de muchas maneras, de muchas metáforas, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo dice: nuestra patria está en los cielos. Es mencionado como una patria. A veces se menciona como una ciudad celestial, ¿verdad? A veces se menciona como el reino de los cielos. Pero la mejor manera de escribirlo y la manera que nosotros podemos guardarlo en nuestro corazón, el Señor Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Qué es el cielo? La casa del Padre. ¿Quieres ir a casa? ¿Quieres ir con tu Padre? Ese es el cielo. Ese es el lugar que debemos anhelar, que debemos conocer bíblicamente, que debemos, ¿verdad?, poner en nuestra meta: Señor, yo quiero llegar a donde tú estás. Yo quiero vivir eternamente donde tú vives, Señor. Yo quiero recibir lo que tú tienes, Señor, como promesa por medio de la gracia para mí.
Y todos deberíamos tener el anhelo, amados, de volver a casa, a la casa, ¿verdad?, del Padre, donde fuimos creados, donde fuimos protegidos. Yo creo, ¿verdad?, que si tuviste una buena infancia, si tuviste padres amorosos, siempre es un anhelo volver a casa, ir nuevamente ahí, ¿verdad?, donde tu mamá te hacía la comidita que tanto te gusta, ¿verdad? Donde pasaste tiempos con ellos, ¿verdad?, donde te consolaron, donde hubo alegría. Se anhela nuevamente el poder estar, ¿verdad?, en casa con el Padre. Y es posible, amados, hablando espiritualmente, poder tener el privilegio de volver donde alguna vez en el corazón de Dios pertenecimos, al cielo. Porque recuerda que Dios, en su deseo y en su anhelo, dice: no quiere que nadie se pierda. Ese es el anhelo de Dios. Su deseo al permitir que cada hombre y mujer nazca es que vayan ¿a dónde? Al cielo. Ese es el anhelo de Él. Pero también hay anhelos propios. La mayoría no regresará a casa. Solo los que creen y obedecen a su Hijo. Y aquí es donde tú y yo tenemos que, ¿verdad?, estar bien firmes en poder comprender que Jesús es el único camino, ¿verdad?, que va hacia el Padre. El cielo es un lugar preparado, hermanos, para gente que se preparó. O sea, no vas a llegar al cielo por casualidad. No vas a llegar al cielo porque, pum, ¿verdad?, de repente diste vuelta, llegué al cielo, con ganas. San Pedro, ábreme. Esos famosos chistes, ¿verdad?, como que San Pedro está ahí a la puerta abriendo el cielo. No, amados, no es un accidente llegar al cielo. El cielo es un lugar que ha sido preparado para gente que se preparó para ir al cielo. Hay muchas advertencias en la palabra. Muchas veces el Señor dice: y tal no entrará en el reino de los cielos. O sea, el Señor te dice: ni los mentirosos, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los afeminados, ¿verdad?, entrarán. Él te está diciendo: tienes que prepararte. No cualquiera que anhele entrar va a entrar. Solamente, ¿verdad?, el que ha dispuesto a hacer lo que yo le digo. La palabra topos, hermanos, ¿verdad?, que viene del griego, es una palabra traducida como un lugar que se puede ubicar. Por eso en español decimos la topografía de un lugar. Porque topos, ¿verdad?, la palabra, el término topos es un lugar que se debe ubicar. Entonces, el cielo es realmente un lugar que existe y tiene una ubicación. Tiene una ubicación, hermanos. ¿Y dónde está ubicado el cielo? Si tú tienes niños y los llevas a la iglesia, ¿alguna vez te hicieron o te van a hacer esta pregunta? Ma, ¿dónde está el cielo? Pues allá arriba, hijo. ¿Y dónde está el infierno? Pues allá abajo. ¿Qué tan abajo? Pues sabrá Dios. ¿Y el cielo qué tan arriba está? ¿Puedo llegar en el avión? Pues no sé. Somos muy sinceros, dijo aquel. Amados, el cielo tiene una ubicación. 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Mire, si la Biblia lo menciona, amados, es interesante y es necesario conocerlo. No tenemos, ¿verdad?, ni la Biblia nos da en medidas humanas qué tan alto está Dios o qué tan bajo está el infierno, pero sí sabemos que arriba están los cielos y abajo está el infierno. 1 Corintios capítulo 2, versos 9 y 10. Ok, vamos a leer desde el verso 7. Pablo empieza a hablar en el capítulo 2, empieza a hablar de muchas cosas que, gracias hermano, que nosotros como seres humanos no podemos tener en nuestra naturaleza el conocimiento. Vamos a leer desde el verso 1, 1 Corintios capítulo 2, verso 1. Amados hermanos, la primera vez que los visité,
no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Y empieza el apóstol Pablo, ¿verdad?, a hablar acerca de Jesucristo, de su crucifixión, de su muerte. Y empieza, ¿verdad?, a hablar y a decir, hey, yo no usé palabras persuasivas, ni como que los llevé primero muy arriba y luego los envolví y luego, ¿verdad?, los traje y que me vieran a mí como que yo soy el único mensajero de Dios. Pablo está tratando de decirles, ¿verdad?, yo no hice eso. Yo les traje el evangelio, ¿verdad?, de una manera sencilla. Y luego dice, lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Verso 6. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, pregunta, hermanos, ¿qué tipo de creyentes somos? Si somos inmaduros, pues no le puedo seguir leyendo. Si somos maduros, bueno, vamos a seguir leyendo. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría. Pero, dice, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. Verso 7, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Esto el Señor lo tiene planeado desde la eternidad. No se le salió de las manos que Adán y Eva pecaron y entonces, ¿ahora qué hago? Tengo que inventarme un plan de rescate para poder salvar al ser humano. No, no es así. Él ya sabía lo que iba a suceder y desde Él, antes de crear el mundo, Él estuvo dispuesto a Él mismo entregarse para poder redimir, ¿verdad?, su creación. Entonces dice, su plan estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Verso 8, pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Ningún ojo, ninguna mente, amados, ningún oído. Nadie ha podido ver toda la gloria de Dios en los cielos y lo que está preparado. A Pablo se le mostró alguna parte. A Juan el apóstol también se le mostró bastante, hermanos. Pero no ha sido todo absolutamente revelado. Pero, verso 10, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos más profundos de Dios. ¿Se puede conocer a Dios? Sí, por medio de su Espíritu. Esta es la palabra del Espíritu. Y cuando seriamente, con fe y con humildad, estudiamos la palabra y la creemos, el Señor nos va a revelar un poco más. Un poco más. No para presumir, no para usarlo en una forma donde yo soy más y sé más que ustedes, sino una forma, hermanos, de cimentarnos, de plantarnos más en lo que Él es, en lo que Él dice. Amados, el tercer cielo es la residencia física y material del eterno Dios. O sea, tienes que poner en tu mente que el cielo no es espiritual. Parte es espiritual, pero el cielo es físico, es un lugar físico donde vamos a estar físicamente. Por eso necesitamos un cuerpo nuevo. Por eso el Señor va a resucitar tu cuerpo y lo va a transformar en otro cuerpo. Si el cielo fuera espiritual, no necesitaríamos ¿qué? Cuerpos. ¿Por qué necesitamos cuerpos? Porque es un lugar físico. El plan de Dios es llenar el cielo, su casa, con creyentes, con seguidores de su Hijo Jesucristo. Y no en vano la palabra cielo, hermanos, es asociada con la vida eterna. O sea, cuando hablamos del cielo, siempre también hablamos de la vida eterna o de la salvación. ¿Quién quiere el cielo? Amén. ¿Quién quiere la salvación? Amén. ¿Quién quiere la vida eterna? Amén, ¿verdad? Podemos usar estas palabras. Ahora, Jesús prometió preparar un lugar para los verdaderos hijos de Dios. Ya lo vimos en Juan 14:2. Voy pues a preparar lugar para, ¿verdad?,
ustedes, para que donde yo estoy, también ustedes estén. Si no fuera un lugar físico, el Señor no tendría que preparar ¿qué? Un lugar para nosotros. Un mal chiste dice que todo el cielo es de color morado, porque Jesús dijo, voy a preparar pues moradas para ustedes. La palabra, por eso dije es un mal chiste, ¿va? Pero hay que entender, si el Señor va a preparar un lugar, quiere decir que es un lugar físico, porque si no, no necesitaría preparar un lugar. Ahora, amados, también el cielo es un destino para los santos del Antiguo Testamento que murieron confiando en la promesa de Dios. Si vamos a Efesios capítulo 4, inclusive Hebreos capítulo 11 nos dice que aquellos grandes personajes de la fe, dice, aunque vivieron esta vida y entregaron todo, dice, no estimaron esta vida, sino que ellos esperaban una ciudad celestial. Eso lo dice Hebreos capítulo 11. Vamos a ver nosotros Efesios capítulo 4. Verso 7. No obstante, dice, Él nos ha dado, bueno, aquí está hablando primeramente del Espíritu, del cuerpo en Cristo, de cómo nos da dones. Dice, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don, verso 7, especialmente mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Aquí, hermanos, voy a explicar rápidamente esto. Tenemos que entender que cuando el Señor Jesús murió, esto es lo que yo he estudiado, esto es lo que la palabra de Dios creo en el estudio que yo he hecho, es, sino que el Señor nos enseñe la verdad. Creo que cuando el Señor Jesús murió en la cruz, descendió a donde estaban los muertos, no al infierno, al Seol, el lugar de los muertos, porque ahí estaban todos los muertos antes que Cristo fuera crucificado. David, Abraham, Saúl, Elías, Daniel, todos los profetas, ¿verdad? Estaban en el seno de Abraham. Cuando el Señor Jesús desciende, entonces toma a todos sus santos y llena las alturas de ellos. Esa es la forma que se interpreta más comúnmente. ¿Qué quiere decir esto, amados? Que el Señor los sacó de un lugar físico donde estaban y los llevó a otro lugar físico. El famoso pasaje, ¿verdad?, donde Jesús está muriendo, también hay que ver con mucho cuidado ese pasaje, que el ladrón le dice, te pido, ¿verdad?, que tengas misericordia de mí y que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. El Señor Jesús le dice, te digo que hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Lugares físicos. No los vemos, no están precisamente aquí palpablemente, pero sí existen físicamente. ¿Por qué? Si no, la Biblia no hablaría con precisión, hermanos, del cielo en las alturas, del infierno, ¿verdad? O de que el Señor descendió a lo más profundo y luego subió a lo más alto. Entonces, entendamos eso. Prácticamente nos dice que el cielo se encuentra arriba, hermanos, y que podemos confiar en verdad que el Señor nos está viendo, ¿verdad? Y que en cualquier lugar donde nosotros podamos vivir, siempre arriba será, ¿verdad?, hacia donde el Señor está. Isaías 14:13, rápidamente nada más veamos aquí con el profeta Isaías, capítulo 14. Verso 12. Esta es una descripción cuando Satanás cayó, ¿verdad?, del cielo. Bueno, si el cielo no estuviera arriba, Satanás no hubiera podido caer. Para poder caer tienes que estar ¿dónde? ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra. Quiere decir que el cielo está arriba ¿de dónde? De la tierra. Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a
presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. En el norte, Isaías capítulo 14, versos 12 y 13. En el hebreo, hermanos, la palabra norte es Safón, que quiere decir lugar desconocido. Entonces, el norte siempre va a ser, ¿verdad?, hacia arriba. Ahí está Dios, ahí está el Señor, siempre cuidándonos, siempre viéndonos. Por último, hermanos, ¿qué hay en el cielo que yo debo de anhelar? ¿Qué se encuentra en el cielo que debemos de desear? Pues primeramente, amados, vamos a Hebreos capítulo 9. Versos 24. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. O sea, dice, Cristo entró ¿hacia dónde? En el cielo. ¿Quién está en el cielo? Cristo. ¿Por qué anhelo y debo de anhelar ir al cielo? Porque en el cielo está el Señor Jesucristo. ¿Qué más está en los cielos, amados? Los amados seres queridos que también han muerto en Cristo. Lo primero, ¿verdad? Lo primordial es Cristo está en los cielos. Con eso nos debería de bastar y de decir, ese es el premio mayor, supremo. Mas sin embargo, como nuestro Dios es un Dios, hermanos, que da abundantemente y sin reproche, también Él permite, ¿verdad?, que vayamos a gozar con los seres queridos, con los amados que tuvimos aquí en la tierra y que también creyeron en Él. Ahí estarán ellos. Qué hermoso, qué lindo, amados, estar juntos como hermanos delante de nuestro Padre eternamente. No vamos a estar solillos, vamos a estar, ¿verdad?, con todos aquellos que también creyeron y murieron, ¿verdad?, en el Señor. Amados, en el cielo se encuentran nuestros recursos. Primera de Pedro capítulo 1, verso 3. Primera de Pedro capítulo 1. En el cielo se encuentran nuestros recursos. Que toda la esperanza, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia, verso 4, que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. Una herencia, hermanos. ¿Cuánto quisiéramos una herencia ahorita, ¿verdad?, para pagar todo lo que no se preocupe, eso se va a acabar. Pero la herencia que está en el cielo, amados, dice que es pura, sin mancha, que no puede cambiar, que no puede deteriorarse, que no se la pueden robar. Qué hermoso. Por eso el Señor Jesucristo dice, hey, vuestro tesoro está en los cielos. Amén. ¿Qué más está en los cielos, hermanos? Nuestra recompensa. Mateo capítulo 5, verso 12. Mateo 5, 12. Bueno, dice en el verso 11, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla, los persigue, miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Verso 12, pero alégrense y estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Gran recompensa nos espera en los cielos. ¿Qué es? Sorpresa. ¿A quién le gustan las sorpresas, hermanos? Las buenas sorpresas. Amén. Hay malas sorpresas, pero las buenas sorpresas,
¿Qué vas a darme, Señor? Una recompensa. Algo glorioso, algo bueno, algo, ¿verdad?, que no puedes adquirir aquí. ¿Qué más está en los cielos? Nuestra ciudadanía, nuestra residencia, amados. Colosenses 3:2 dice: pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque allá arriba, amados, está nuestra ciudadanía. En el cielo está nuestra esperanza, amados. Apocalipsis 21:27: regocíjense porque sus nombres están escritos en el cielo. Nuestra esperanza, amados, está en los cielos. El apóstol Juan fue muy privilegiado, hermanos, al ver e informar acerca de la ciudad celestial. Vamos a continuar con otros sermones acerca del cielo. Es algo muy necesario y no lo podemos ver, pero Juan, hermanos, atestiguó que el cielo posee la gloria de Dios. Apocalipsis 21:11. La gloria de Dios, algo que nosotros no hemos visto aquí, algo que Moisés deseó y le dijo: quiero ver tu gloria, Señor. Y el Señor le dice: Moisés, ningún hombre puede verme, pero mira, vas a ponerte entre dos peñascos grandes y yo voy a pasar en medio, y cuando haya pasado voy a dejar que veas mi espalda, ¿verdad?, mi gloria. Amados, la gloria de Dios está ahí. Juan atestigua esa chequina, ¿verdad?, la presencia y la gloria de Dios. Dice que en el cielo no habrá necesidad de sol ni de luna. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios, hermanos, la chequiná, llena todo el cielo. Lo llena. No hay necesidad de que haya sol, lámparas, luna, estrellas. La gloria de Dios, hermanos, va a anunciar, perdón, la gloria de Dios va a llenar cada rincón del cielo y de los que estén, ¿verdad?, en ese lugar. Amados, entonces el cielo está descrito como un lugar de completa felicidad, lleno de radiante majestad de Dios y de su gloria, donde el pueblo de Dios ha sido santificado, donde ya se ha hecho justicia a todo, donde su pueblo ha sido ya vindicado como hijos santos y eternos de Dios. No hay más muerte, no hay más enfermedad, no hay más tristeza, no hay más sufrimiento, no hay más odio, no hay más pecado, no hay más maldad. Hay una santidad eterna, amados, una paz eterna, donde vamos a gozar de ella. ¿Quién quiere ir al cielo? Amén. Todos, amados, creamos y hagamos lo que el Señor nos pide para poder llegar por gracia a ese precioso lugar que tanto debemos anhelar. Amén. Señor, gracias porque tu palabra, Señor, nos da muchas reglas, indicaciones, mandamientos, pero también nos enseña por qué, Señor, por qué debemos de morir a nosotros mismos, por qué debemos de dejar todo, Señor, por ti. Porque en realidad hay un tesoro enorme, Señor, una recompensa inigualable, incalculable, a la cual, Señor, tú por gracia nos vas a dar, si es que nosotros, Señor, pudimos humillarnos y someternos a ti. Padre, tú regresarás de ese lugar del cielo y vienes para llevarnos a él. Ayúdanos, Señor, a confiar, a esforzarnos más y a perseverar, porque ese lugar, Señor, tú lo has preparado para todos tus hijos y nosotros queremos estar ahí. Ayúdanos, Señor, a que esto sea algo que nos dé esperanza, que nos dé ánimo, Señor. No solo creer que aquí tenemos que dejarlo todo, entregar todo, Señor, ceder nuestros derechos, Padre, y estamos perdiendo y perdiendo. No, Señor, estamos ganando cada vez que perdemos algo aquí. Ayúdanos a ver con esos ojos, Señor, como veía el apóstol Pablo. Todo es basura, Señor, por amor a ti, por amor a tu nombre, bendito Dios. Que nuestros corazones no se llenen y no se carguen, Señor, de los deseos de este mundo, sino que estén puestos, Señor, nuestros deseos, voluntad, Padre, en los cielos, donde tú vas a venir y donde tú nos vas a llevar. Bendito eres nuestro Dios, bendito eres nuestro Señor. Te alabamos, te bendecimos y esperamos, Señor, ese lugar con mucho anhelo, Señor, con mucho gozo. En tu nombre oramos, Jesús. Amén.